Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Debemos partir de dos temas, si me permite. La economía está en un momento, me parece, que no espera más. Creo que esa es una frase. Lo acababa de escribir en uno de mis artículos del Universo, y luego también que había leído en un artículo de Alberto Acosta, es un tiempo que se está acabando. Me parece que esos son dos... Alberto Acosta Burneo. Alberto Acosta Burneo. Me parece que esos son dos temas que los ecuatorianos deberíamos tenerlo en cuenta. Si eso es cierto, entonces cuando uno va a las reuniones del Fondo y del Banco Mundial, a las reuniones de primavera, va básicamente, yo creo, y si es una autoridad y la autoridad primaria del tema de las finanzas públicas, va pues a plantear con claridad, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer en términos económicos. Y generalmente es un programa, lo que uno llama el programa económico. Y esto se basa entonces en lo que ya mencionó el presidente, que a mí, en principio, ¿no es cierto?, me parecía bien el programa económico en dos temas generales. Haber reconocido que los 10 años anteriores se hicieron malas cosas en el sentido de que el crecimiento básicamente había partido de deuda, ¿no es cierto?, deuda ineficiente, y además de haber postergado al sector privado de deuda y de consumo. Eso hasta ahí estuvo muy bien, pero eso tenía que haber pasado, y todos esperábamos que María Elsa Viteri lleve una programación financiera. ¿Y qué significa llevar una programación financiera? Conversábamos con Jaime, porque los dos, digamos, Jaime viene de finanzas y yo vengo de varios años en el Central, donde nos acostumbramos, al menos en el Central y en finanzas, a hacer la programación financiera y desde analítica hacernos el seguimiento de lo que hacíamos en el Central. Teníamos hojas de Excel muy grandes con macros donde hacíamos el diagnóstico, poníamos metas económicas, instrumentos, cuáles eran las políticas, y además seguíamos esas políticas, seguíamos las metas con claridad para los 4 años del gobierno, y además qué iba a pasar los años posteriores. ¿Este era casi un rito? Bueno, se llama, era un rito, pero además cumplíamos independientemente. Yo digo en buena línea, sí, ¿no? Sí, licenciado, y me acuerdo que usted, además en la radio, me acuerdo claramente, nos criticaba por tecnócratas y burócratas, y nosotros nos alegrábamos de que usted nos critique porque eso era positivo. Yo era muy facilista en ese tiempo. No lo sé, licenciado. Pero la planificación sí me ha gustado siempre. Pero le digo, y le digo con cariño, porque para nosotros eso era, así se tenía que hacer, teníamos las metas claras. Más bien era un espaldarazo para nosotros eso era muy positivo, éramos claramente técnicos, teníamos que el crecimiento, para llegar al PIB, sabíamos cuál era la meta de inflación, cuánto de crédito interno se tenía, cuánto de crédito de los bancos. ¿Por qué? Porque eso a los inversionistas, y aquí nos dirá Ramiro, y por supuesto Jaime, cuánto el Banco Central iba a soltar de dinero, claro, era otra situación, cuánto el gobierno iba a gastar, con claridad. En momentos además muy aciagos de la economía, donde el dólar fue a 6 $6 por barril, momentos muy complicados. Perdone, pero entonces, solamente para iniciar la conversación me permitía decir esto. Fantástico. Entonces, quizás esto me parece que faltó, ¿no es cierto?, en la visita de la ministra en Washington. Porque quizás, ¿no es cierto?, yo estoy simplemente interpretando, ¿no es cierto?, no hubo esta claridad, yo no estuve, pero tal vez no hubo esta claridad en la programación para poder decirle a los inversionistas, porque esta claridad es la que se necesita, tanto interna o externamente, para que los inversionistas digan, bueno, yo simplemente pongo plata en el Ecuador. Bueno, Sara, es increíble que el Ecuador esté discutiendo conceptos básicos de manejo de deuda y de finanzas públicas, que son universales, y que no solo son universales en el manejo de los países, sino que son de sentido común.
Cuando alguien le presta a alguien es deuda. Y no hay que discutir eso, es deuda. Y cuando usted paga por unas deudas, intereses y amortizaciones, es deuda. Esas cosas no hay que discutir. No tiene nada que ver que le vaya usted a pagar después en petróleo o en efectivo, ¿no? Pero todo es deuda porque tiene que atender, digamos, esa obligación. Y eso no deberíamos discutir. Y más aún, descalificar esos acertos técnicos desde el manejo del Estado es todavía absolutamente más irresponsable. Lo que se debe hacer desde el gobierno es presentarle a la Asamblea y al país, por responsabilidad social y económica. Porque deben tener claro quién maneja en el Estado. Es que manejan el futuro de una sociedad, de toda una población, que va mucho más allá de criterios arbitrarios y poco responsables. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y hablo del gobierno en general, porque esto es un tema de gobierno, ¿no?, es presentarle al país y a la Asamblea un programa de sostenibilidad fiscal serio, sostenible, creíble, que tampoco para eso se necesita masterados. Es un tema de sentido común. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir en 4 años, año tras año, cuántos ingresos va a tener, cuántos gastos va a tener para bajar el déficit del 8% del PIB ahora. Y le vuelvo a repetir al país y al gobierno, el 8% del PIB, al 2% o menos en 2021, quizás alcanzar equilibrio en las cuentas públicas. ¿Cómo va a ser eso? Y eso tiene que hacerlo por responsabilidad en el manejo del Estado, porque si no lo hace, Gonzalo, con el país y con el gobierno, con el país, con las generaciones futuras y con todo el mundo. Perdone, Jaimito, ¿sí? Porque lo que dicen las malas lenguas es que hay asesorías desde Europa que le quieren complicar la vida al presidente Moreno más temprano que tarde y dejarle un estado que permita un retorno de ese personaje que usted conoce. Dice que es el mejor economista del mundo. Gonzalo, el tema económico y el tema fiscal ya este momento no tiene otra opción que implementar un programa serio para arreglarlo. Solo déjeme ponerle una cifra, porque este mismo gobierno, mientras no arregle las cuentas, va a sufrir las consecuencias. No el gobierno, el país. A ver, le voy a poner solo una cifra. Y tal vez un poco más. En enero se colocaron 3.000 millones en bonos. Ese dinero ya casi no existe. En este mes se va a agotar. El riesgo país este rato está en 780 puntos, casi 800 puntos. Si a eso agrega usted los bonos del Tesoro americano a 10 años, la tasa que está en cerca del 3%, son 11%, más un riesgo reputacional del país de alrededor de 1%, el Ecuador no podría colocar bonos en una tasa menor al 12%. Esa es la situación actual. Entonces ubiquémonos en el mes de junio de este año, ya mismo, ubiquémonos en el mes de junio. Al mes el Ecuador recibe 1.200 millones de dólares en el presupuesto, por impuestos y por otros ingresos. Si las cosas siguen como está, y la caja pública está casi en cero. En junio, si el Ecuador recibe 1.200 millones de dólares por ingresos en el presupuesto y tiene que pagar 700 por sueldos, y la caja pública va a estar en cero, le van a sobrar 600 millones. Y esos 600 millones se van en el pago del servicio, la deuda pública, intereses internos y externos, porque cada trimestre es fuerte el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública. ¿Qué le queda al país en junio para el resto de cosas? Bonos de desarrollo humano, seccionales, transferencias, bienes y servicios, etc. Ya en este momento, Gonzalo, el país tiene una crisis de liquidez, de financiamiento severa. Y esto no admite ningún arbitrio de discutir sobre que la deuda es consolidada, que es agregada. No, lo que tiene que hacer el gobierno es hacer responsablemente lo que debe hacer, reordenar las cuentas públicas, la economía y responder
por las violaciones legales que va a seguir incurriendo si no atiende las recomendaciones de la Contraloría. Yo vuelvo con usted. Porque hay que respetar la institucionalidad del país. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en este momento con el tema deuda, y especialmente el tema de mercados, es que nadie sabe a qué juega la ministra. Por eso hay la enorme incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, hay mayor riesgo, porque mayores cosas pueden pasar de las que realmente van a pasar. Y cuando hay mayor riesgo, la gente dice, si quieren que yo invierta en el Ecuador, voy a exigir una tasa más alta. El costo del dinero va a ser más alto. Me van a tener que pagar tasas de interés más altas. Entonces, y eso es lo que está pasando, porque ya se ven los mercados que, por ejemplo, los bonos desde el 2024 en adelante están, por ejemplo, todos encima del 10%. También se ven los mercados que la curva se ha invertido, es decir, que están diciendo que a corto plazo hay mayor riesgo que a largo plazo, cuando normalmente a corto plazo se considera que hay menor riesgo que a largo plazo, porque en un mes puede pasar menos cosas que en 2 meses. En un año pueden pasar menos cosas que en 2 años, 3, 5 y 10. Pero aquí lo que están diciendo los mercados, con esta incertidumbre que nadie sabe a qué juega la ministra, en los próximos meses puede pasar muchísimas cosas. Y luego, seguramente ya habrán pasado estas muchísimas cosas y luego ya pasará normalmente lo que debe pasar. Si hubo default, veremos cómo se arregla la cosa. Si no hubo default, ya se arreglará la cosa porque habrá habido sanidad. Entonces, el problema es ese, precisamente, que nadie sabe a lo que juega la ministra. Primer punto. ¿Cuenta con una asesoría que le da pautas de comportamiento? A lo que me llama a mí la atención es que quienes le asesoraron al país antes en los distintos niveles públicos, subsecretarías, emplades, ministerios, etcétera, han sido destituidos por el Contralor, precisamente por malos, por haber hecho las cosas mal, malos técnicamente, incumpliendo la ley, etcétera. Entonces, ¿quién le está asesorando a la ministra en este momento? ¿Tal vez es Tico? No lo conozco, no sé quién es, no sé. Parlamentario. Es el señor Exemplades. No sé si es él, pero... Exemplades. Sí, pero básicamente yo creo que él no es una persona de mercado. Porque Viviana tampoco lo es, y peor la señora, ¿cómo se llama? La que ya la referí hace contados instantes, ¿no? Bueno, la asambleísta igualmente. Buen día. Buen día, exactamente. Ya. A ver, entonces... No son técnicas, yo no les he visto yo creo que hayan aparte tenido que, un papel destacado, no, ni miembros de la comisión. Ellos no Por están... más correístas que han sido, no han estado en una comisión económica. No. Entonces, tenemos ese problema. Aparte tenemos un problema. Literato. Tenemos un problema de credibilidad de la ministra. Yeah. ¿Qué consiste en qué? Usted sabe que hay que ser... Pero más bien no es hábil, astuta más que todo. No, perdón, es que quisiera acabar la idea. Yeah. Un problema de credibilidad. ¿En qué sentido? Si viene la ministra que declaró la moratoria en el año 2008 y ahora se encarga, ¿no? La gente le quería escuchar en Washington precisamente cuál era su plan para qué es lo que va a hacer, precisamente lo que habló Rosa Matilde, cuáles son los planes y lo que le pide la Contraloría. A ver, queremos un plan que entregue el Congreso, porque la ley le obliga, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía ecuatoriana. A ver, señora ministra, explique aquí, ante el Fórum de Barclays, ante una cantidad de inversionistas sofisticados, que son tan sofisticados que deciden si ponen o no su plata. No son parlamentarios que no ponen su plata y tampoco son más especializados que muchos reporteros que, por más de que sean especializados en finanzas,
no tienen la sofisticación del que está permanentemente arriesgando la plata suya y la de los inversionistas con él en invertir. Entonces le iban a hacer las preguntas difíciles a la ministra y era el momento para que la ministra que recupere la credibilidad de que ella no iba a hacer moratoria en este momento y iba a hacer las cosas claras. Porque si no lo hizo, y luego estamos con estas evasivas en las respuestas y estamos con esta que nadie sabe a qué juega, comienza cada vez más a asomarse el espectro de que aunque parecía imposible, de un posible default. Y eso es realmente tremendo porque sería horroroso para el país. Entonces lo que se debió haber hecho es claramente expresado, pero inmediatamente tener un plan. Me sorprende que un gobierno que gasta tanto, me refiero a un Estado que gasta tanto, en el SEMPLADES y en planificación permanente, primero haya permitido que los números de deuda sean lo que son, que haya sido el Contralor acompañado de unos veedores que nos hemos sacrificado para ver esto. Y lo único que, a ver esa cuestión, cuando es una cosa que lo debió haber hecho las entidades públicas y por supuesto el SEMPLADES. Y el SEMPLADES inmediatamente debió haber tenido un plan listo para, como dicen, el plan B, aunque nunca se debió haber salido el plan A porque nunca debió haber habido engaño. Entonces, cuando no muestran inmediatamente lo que van a hacer, etcétera, y se pasan. Ayer le escuché a Juan Sebastián Roldán, que obviamente es un hombre muy inteligente, yo con él tengo amistad, le tengo mucho aprecio y respeto, diciendo que se había quedado hasta las 3:30 de la mañana corrigiendo comas con la ministra. Bueno, le felicito a Juan Sebastián Roldán, pero básicamente ese plan debería haber estado preparado hace algún tiempo. Yo creo que el viaje de la ministra acá a Estados Unidos terminó siendo un bochorno para el país, porque fue, digamos, un viaje completamente improvisado y en el cual la ministra vino desprovista de criterios, análisis y propuestas a presentar. Y además no apareció una reunión importante a la que habían asistido un buen número de inversionistas internacionales que venían con mucha curiosidad e interés en conocer hacia dónde se dirigía la gestión de la política económica en el Ecuador, y se toparon con que la ministra no apareció. Entonces esto ha dañado mucho el ambiente y la actitud en los mercados internacionales con respecto al Ecuador, ha elevado la preocupación, la percepción de que hay mucho desorden y poca claridad, y esto se complica tremendamente con la falta de definición sobre el tema legal en el que está enmarañada el proceso de endeudamiento del Ecuador. Como resultado de esto, entonces, tú tienes una convergencia de factores negativos enorme, ¿no es cierto? Por un lado tienes la reputación de un país que de manera caprichosa, como un niño malcriado, decidió en el 2008 no pagar pese a que podía pagar. Este debe ser el primer caso en los últimos 100 años de un país que no pagó la deuda, aunque tenía la liquidez y la capacidad de pago. Casi todos los otros impagos de deuda de la región que yo conozco y del mundo de los últimos, digamos, 50, 100 años, han sido casos en los que el país argumentaba que no podía pagar, que había tenido una situación económica tan complicada que no podía pagar, y en el fondo los mercados entienden y la comunidad internacional entiende esas situaciones, porque la mala suerte a veces hace que los países se queden sin capacidad de pago. Pero esta del Ecuador fue especial, fue el país que se convirtió en el primero en no pagar por puro capricho, y eso ya le dejó con una pésima reputación, y con la reputación de haber sido, como dicen los norteamericanos, un serial defaulter, ¿no? Que cada 3 años no paga. Entonces ya teníamos el problema de reputación muy mal ganado, digamos. Luego tenemos el problema de que ha habido 10 años de opacidad en la deuda.
Es un país rarísimo, porque la deuda es una estadística muy bien conocida en todos los países. Es pública, los economistas pueden sumarla, restarla, clasificarla de distintas maneras, entender los plazos, entender los costos. Pero con cifras actualizadas y certeras. Con cifras actualizadas que son de la disponibilidad pública. Claro. Entonces el Ecuador es un país rarísimo que no tiene estadísticas completas y transparentes de la deuda a disposición del público. Entonces, en ningún país se discute cuál es el tamaño de la deuda, porque todos saben. Lo que se discute es temas asociados con ese tamaño, pero en el país ni siquiera podemos determinar todavía bien cuál es el tamaño de la deuda a distintos niveles de consolidación. O sea, cuál es el tamaño de la deuda para el gobierno central solamente, cuál es el tamaño de la deuda cuando además le añadimos y le consolidamos con los gobiernos locales. ¿Cómo cambia eso cuando aparte de eso añadimos las empresas públicas? ¿Qué pasa si al mismo tiempo le ponemos al Banco Central? Todas estas presentaciones de la deuda a distintos niveles de consolidación son difíciles de armar en el Ecuador. Y tenemos este debate bizantino, bochornoso, horrible, de que no podemos ponernos de acuerdo cuál es el tamaño de la deuda y cada persona del gobierno tiene una opinión distinta. Sí. Entonces, eso, unido al tema de que la deuda está sujeta a un proceso jurídico de cuestionamiento por parte de la Contraloría, lo que ha hecho es que el riesgo país se dispare y que los inversionistas internacionales van a tener tremenda resistencia a comprar un nuevo bono del Ecuador mientras no esté clara la situación. Entonces nos hemos disparado en el pie de una manera impresionante. Creo que no nos hubiéramos podido hacer tanto daño si lo hubiéramos planeado, pero la verdad nos hemos hecho daño por la nada. Y lamentablemente esto le deja al presidente Moreno en una situación complicada. Claro, pero en principio, ¿no es cierto?, un manejo transparente de ingresos y egresos, claro y transparente, eliminar algunas normas que son claves, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se puede excluir del cálculo de la deuda, ya lo hemos discutido aquí, deuda interna y externa, eliminar que el Banco Central financia al Ministerio de Finanzas, eso no puede ser en una economía dolarizada, y otros temas más, ¿no es cierto? No, volverle la independencia al Banco Central. El Banco Central ya no existe, desde mi humilde punto de vista, simplemente no existe. Yo trabajé muchos años ahí, yo creo que ya no existe el Banco Central. Creo que por otro lado, otro de los temas que son claves sería, por ejemplo, en ese programa nuestro, no de nadie, nos tenemos que olvidar de falsos nacionalismos, ese programa nuestro que deberíamos llevar a los organismos internacionales, debería estar conformado por una ley, ¿no es cierto?, más que una ley, unas normas, pero podría transformarse en ley, que reforme el Código Orgánico Monetario, que básicamente tenga, por ejemplo, para atraer, ellos hablan de atraer a la banca internacional, que en lo estructural, por ejemplo, constituya y fortalezca básicamente un mercado de tasas y precios, tasas de interés y precios de los servicios financieros basados en lo que se llama protección al consumidor. Hoy los burócratas de mutuo propio ponen precios a las tasas y a los servicios. Y yo lo que hago es, como usted me impone un precio, yo retiro el servicio. El peor servicio es aquel que no se brinda. Jaime Carrera. Un saludo a Augusto de la Torre. Un gusto a los tiempos saludarte, Augusto. Concretazo. Sí, yo le preguntaría a Augusto, ¿qué haría él si estuviera al frente de la economía y de finanzas del país en este momento? Muy bueno. Cuando ya el Ecuador tiene un serio problema de crisis de financiamiento y de liquidez. Ya se consumen, como lo dije hace un momento, los 3.000 millones de bonos de enero que se colocaron. En junio, 1.200 millones de ingresos al presupuesto solo le alcanzarán para pagar sueldos y la deuda y nada más. Y tiene un déficit del 8% del PIB potencial en este año y hay que bajarlo a menos del 2% en 2021. Los depósitos de la banca están cayendo y tiene que haber una restricción del crédito.
y en general la economía como en el futuro va a sufrir un agudo estancamiento. Augusto, si te llama el gobierno y se te ofrece la conducción económica del país, yo creo que estaríamos muy gustosos de apoyarte. La verdad es que los planes económicos del país tienen muchos componentes y adicionalmente SEMPLADES o las entidades de planificación se preocupaban de organizar y de darles prioridades a los procesos de inversión pública y a diseñar reformas más estructurales de largo plazo, por ejemplo, reformas a la educación, a la salud, a la seguridad social. Entonces, típicamente esa entidad tiene un enfoque más orientado a lo estructural, a lo largo plazo y a temas que abarcan un ámbito más amplio de temas de desarrollo. Lo que necesitamos ahora, sería magnífico que el Ecuador estuviese discutiendo esos temas que son los de fondo. Lo que pasa lamentablemente en el Ecuador es que no tenemos ni el tiempo ni las capacidades para discutir esos temas que realmente son los que importan: la salud, la educación, el crecimiento, la innovación, la infraestructura. No podemos porque estamos agobiados y asfixiados por una situación macroeconómica de coyuntura horrible. Entonces, en ese sentido también somos un país especial de la región. Por ejemplo, si usted va a Perú o a Chile o a Colombia, estos temas macroeconómicos se los discuten, pero no son los que están impidiendo el desarrollo de las naciones. En esos países se discuten temas más de fondo. En Chile se discute la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma pensional, porque la macroeconomía, aunque no sea perfecta, no está en el camino del crecimiento. En cambio, en el Ecuador estamos entrampados en una discusión parecida a la de los 80 y de los 90, porque no hemos logrado salir de nuestros desequilibrios macro. Entonces no podemos ni siquiera hablar de las cosas importantes porque lo urgente es la macro, lamentablemente. Ese es nuestro problema. Grave, ¿no? Y tenemos un problema de que tenemos un gobierno y unos ministros que han sido incapaces de formular un diagnóstico y una propuesta de cómo caminar con la macro razonablemente coherente.